Política del Estado. Gracias, como siempre, a la Fundación Ingenios. Entonces, iniciamos la clase del día de hoy. Ahí está. Como siempre les digo, tienen libertad, chicos, de sacar capturita a las imágenes que vamos a ir mostrando. También, una vez sacadas las capturas, en su momento correspondiente van a ir apuntando en sus cuadernos. Siempre tienen que tener un cuadernito, no lo guarden todo en diapositivas porque a veces las imágenes, las fotografías se pueden perder, entonces es mejor tenerlo en orden en el cuaderno. Ahí está, lo que estamos observando es justamente lo que les decía, la estructura de la Constitución Política del Estado. La Constitución como tal tiene partes, títulos, capítulos y secciones. En unos instantes les doy cuál es el número de partes y artículos, pero para iniciar, la Constitución es como cualquier texto, siempre les voy comentando a los compañeros, es para que tengan una idea más clara, como una especie de texto de teatro. Cuando se dice acto primero, y dentro del acto primero está la escena 1, escena 2, escena 3, etcétera, lo mismo sucede en textos de literatura que son más extensos. Primera parte, luego tiene un capítulo dentro de la primera parte, incluso algunos textos como Yanacuna u otros tiene incluso secciones dentro de la novela. Entonces ahí están observando. Vemos la parte, y la parte de la Constitución se divide, en títulos, que es lo que más nos interesa. Los títulos son los temas que nos interesan. Posteriormente vienen los capítulos que ya no nos interesan mucho detallar, vamos a ver en su momento. Tampoco las secciones, porque las secciones, solo algunos de los capítulos lo tienen, no todos. En el caso de los artículos, como están observando, también hay una pequeña división. Ustedes van a poder encontrar en sus constituciones, los que han podido tenerlo ahí a la mano. Artículo número 1, 2, 3, 4, 5, todo está enumerado, pero en algunos de los artículos, no en toditos, en la mayoría creo que sí, ahí vamos a ir observando. El artículo, por ejemplo, se divide en parágrafos. Los que están tomando apuntes, les vuelvo a repetir, esos números en romano que están observando, qué sé yo, imagínense, artículo número 1, y al ladito hay un número 1 en romano, y luego un número romano en 2, son parágrafos. El nombre que con los cuales se conoce es parágrafo. No todos los parágrafos tienen esos numeritos que después están observando ustedes. 1, 2, 3. No toditos lo tienen. Y algunos que lo tienen, interesantemente puede llegar hasta 27 números o hasta 43 números, dependiendo la aclaración de la ley o de un artículo. Estos numeritos que están observando se llaman numerales. Ahí está, compañeros, no se olviden, numerales. Siempre les comento, ¿no? Entonces, por eso es que los abogados a veces leen de esta manera. En el numeral 2 del parágrafo primero del artículo 5 de la sección tanto, capítulo tanto, título tanto, parte tanto de la Constitución Política del Estado, se encuentra tal tema. Entonces, de esa manera van especificando los artículos y justamente lo que quieren citar dentro de una ley. Ahora sí vamos, compañeros, a algo un poquito más general y luego vamos a ir especificando más y más. Aquí tenemos una imagen en la cual está mostrando la primera parte de la Constitución Política del Estado. La primera parte tiene como título Bases Fundamentales del Estado de Derechos, Deberes y Garantías, y son justamente esos temas de los que trata. Fíjense, el número de títulos que tiene la primera parte es 5. Les vuelvo a mostrar la diapositiva anterior, que hemos dicho que la Constitución se divide en partes y luego en títulos. Ahí está, primera parte y luego títulos. Eso es lo que nos interesa para nosotros. Como les vuelvo a repetir, el tema de los capítulos y secciones no es tan importante. En el caso de los títulos, como pueden ver, son 5 temas que contiene la primera parte de la Constitución.
En la primera parte, el primer tema, el primer título primero que está en número romano, dice Estado plurinacional en general. En realidad, el nombre original es Bases fundamentales del Estado. Pero yo lo estoy anotando ahí para que tengan una idea más sencilla, más fácil, que dice el Estado plurinacional, nuestro país está diciendo, en general. ¿Qué quiere decir? Los datos más generales de Bolivia vamos a ver en unos momentitos, en unos instantes más. ¿De qué está hablando cuando decimos artículo 1, artículo 2, artículo 3? Por ejemplo, el artículo 4 habla de la religión, el artículo número 5 de los idiomas, el artículo 6 de los símbolos patrios, etcétera. Entonces, está mostrando lo más general, lo más grande, lo más conocido por todos los bolivianos en en el primer título de la primera parte. Ese es el primer tema. Segundo tema, que ahorita vamos a entrar. Derechos. Y como están observando, está en negritas. Artículo 13 hasta el 107. Ahí está todos los distintos tipos de derechos que tenemos en Bolivia. Entonces, el segundo tema es derechos. El tercer tema, deberes. Son las obligaciones que nosotros tenemos. Son obligaciones que todo boliviano debería conocer. Como siempre les doy la idea, es una especie de lineamiento que nosotros tenemos para desarrollar varias formas de vida, si quieren, dentro de lo que es el país. Luego viene el cuarto tema, que son garantías. Las garantías son el cuidado simplemente de una persona. No sé si alguna vez ustedes han escuchado la palabra garantía, tal vez en la calle alguna vez lo habrán escuchado antes, en algún periódico tal vez lo habrán leído o en noticias y dice, yo quiero que me den garantías. ¿Qué significa? Quiero que me cuiden. Nada más eso significa el tema de garantías. Les vuelvo a repetir un poquito a modo de pequeño resumen. El tema 1 habla de Bolivia. El tema 2, de sus derechos. El tema 3, de las obligaciones que tenemos. El tema 4, del cuidado hacia la persona. Y el último, que es el más sencillo de toditos, como ustedes ya sabrán, habla de nacionalidad. Y siempre les repito, ¿no? A los compañeros, no es necesario que me lo contesten, pero en su casa contesten. ¿Qué nacionalidad tienen ustedes? Yo sé que la mayoría me va a decir boliviano. Exacto, ahí está. Entonces, ¿a qué se refiere con el tema de la nacionalidad? Si yo soy boliviano o no lo soy. ¿Cómo sabemos que uno es boliviano? Porque ha nacido en este territorio. Listo. Esito es el tema de la nacionalidad. El tema de la ciudadanía, ¿a qué se refiere? Siempre les lanzo la preguntita, ¿a partir de cuántos años serán ciudadanos? Como yo sé que la mayoría me va a... Exacto, ahí está el compañero también. Como ya me han contestado, 18 años de edad. Perfecto, compañeros. Ya saben Constitución antes de que leamos Constitución. Su nacionalidad de ustedes es boliviano y son ciudadanos a partir de los 18 años de edad. Fíjense, es bien sencillito. Eso es la Constitución política y eso es lo que vamos a ir repasando en unos momentitos. Pero antes, estamos observando de forma muy general a la Constitución. Vamos a la segunda parte. La Constitución como tal tiene esta segunda parte que dice y trata sobre la estructura y organización funcional del Estado. ¿A qué se refiere su título? En su momento les voy a explicar, pero les doy una pista. ¿Cómo funciona Bolivia? De eso está hablando entonces en esta segunda parte. Como pueden ver, los 4 títulos son parecidos. Son órganos del Estado. Legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. Son lo que nosotros conocemos ya como los poderes del Estado o los órganos del Estado. El primerito, fíjense al ladito. El legislativo, ¿para qué había servido? Para crear leyes. Dentro de este legislativo, todavía no tomen apuntes, solo les adelanto, hay diputados y senadores. Entonces, si ustedes han visto las noticias en estas semanas y meses, han podido ver que los diputados a veces hay posibilidad de reunirse y a veces no.
incluso a veces ha sucedido un montón de situaciones ahí al interior. ¿Para qué están ellos debatiendo, discutiendo y haciendo todo tipo de argumentación? Es para crear leyes. Para eso había servido. El ejecutivo, el órgano ejecutivo, ¿para qué sirve? Para ejecutar, como dice ahí. ¿Para qué? Para realizar, para hacer obras, para hacer políticas en Bolivia. Ahí está el presidente, por ejemplo. Por eso es que el presidente siempre está celebrando la creación de una nueva obra, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere con ejecutar. El judicial, ya sabemos, para la justicia, el electoral, para las elecciones, y listo. Esos cuatro primeritos vamos a mencionarlos, yo creo, el día de mañana, a más tardar, y entonces vamos a saber cómo es que funciona el país. Luego viene una quinta y sexta parte que no es tan importante del todo, sí vamos a repasar algo. Control y defensa de la sociedad y del Estado, cómo se controla el Estado, cómo se controla la sociedad y cómo se la defiende también. Sexta parte, participación de los movimientos sociales. Cuando dice movimientos sociales, no se refiere simplemente a un partido político. Algún compañero una vez me dijo, debe ser el partido X. No, no se refiere a eso, sino está hablando de todos los tipos de gremios, sindicatos en Bolivia. Transportistas, cocaleros, puede ser también magisterio, cualquier tipo de organización o movimiento social. ¿Y cuál es su trabajo de ellos? Eso es lo que vamos a ver el día, yo creo que hasta el día jueves ya vamos a ir viendo ese tema. El título séptimo, no les pregunté a toditos los compañeros, pero me parece que el curso es específicamente para policiales y militares. Ahí está, ese detalle vamos a ir revisando con la Constitución, chicos, artículo por artículo. Vamos a ver qué dice el artículo 240, 241, 242, 243 sobre las Fuerzas Armadas y lo mismo vamos a ir viendo de la Policía Boliviana. Entonces, en ese momento a tomar nota, a tener Constitución ya para el día de mañana. Espero que lo tengan, muchos de tal vez los que hoy no lo tienen, entonces para el día de mañana para ir subrayando lo más importante. Luego, el último tema que es de la reivindicación marítima, en realidad son varios temas, pero el más resaltante es el de la reivindicación marítima. El tema marítimo es entonces uno de los interesantes. Ahí está, esa es la segunda parte de la Constitución. Todo sobre las instituciones en Bolivia, si quieren ustedes. Sobre las oficinas que existen en Bolivia, pues habla sobre la segunda parte. Vamos a la tercera parte, que ya aparece un dibujito incluso. Estructura y organización territorial del Estado. Como han podido ver, dice territorial. Cuando decimos que el tema trata sobre el territorio, fíjense, el único título que tiene la tercera parte es División Política de Bolivia y Autonomías. Esos son los dos temas básicos. Es bien sencillito esta tercera parte. Esta tercera parte lo vamos a más tardar ocupar en describir en 15 minutos a lo mucho, yo creo. Ahí está, la división política. ¿A qué se refiere con la división política? Pues 9 departamentos, cuántas provincias tenemos, cuántos municipios tenemos, cuántas culturas existen en Bolivia y territorios dentro del país de Bolivia, cuántos territorios de las culturas tenemos. El tema de las autonomías también es el otro tema que vamos a desarrollar. ¿Y de qué habla cuando decimos autonomía? Vamos a ver el artículo correspondiente, el 263, más adelante. Vamos a la cuarta parte, que ya no es tan pesada. ¿Por qué? Habla de economía. Y en este tema, pues ya no vamos a ir explicando artículo por artículo, sino un poquito en general. Sí vamos a revisar algunos artículos, pero no del todo, porque en realidad para el área militar policial no les van a preguntar asuntos económicos y de presupuesto o distribución de la riqueza en Bolivia, sino simplemente temas generales como en la primera y segunda parte. La tercera, un poquito, la cuarta, menos, pero eso no quiere decir que dejemos a un lado la cuarta parte. Vamos a revisar, como les vuelvo a decir, cuál es el modelo económico en Bolivia, por ejemplo,
a qué se refiere con el tipo de economía que tenemos aquí en Bolivia. Y esos son los tres títulos entonces que se establecen en la cuarta parte. El Estado y la economía. ¿Qué relación tienen esos dos? Recursos económicos en la segunda parte y en la tercera, desarrollo rural sostenible. Y de esa manera terminamos con la última parte de la Constitución, cuyo título tiene jerarquía y reforma de la Constitución. ¿Qué significa jerarquía? Ya la mayoría de ustedes debe saber, los que están postulando al área militar policial. De hecho, que ya deben saber qué es jerarquía, asociación de grados, otros le dicen sucesión de grados, desde un soldado raso hasta un general de fuerza, muchas veces se dice, ¿no? Entonces, ahí está. Ese tipo de definiciones nos ayudan mucho. ¿Por qué? Como estamos viendo una pirámide, pues hay jerarquías dentro de las leyes en Bolivia. En primer lugar, a la cabeza va a estar la Constitución. En segundo, va a haber un subalterno. En tercero, lo propio. Y finalmente, en la cuarta y última, pues va a haber también las leyes que son menos importantes, por decir así. Y cuando habla de reforma, ¿qué significa? Cambio. ¿Cómo cambiamos la constitución política del Estado? Listo, compañeros. Hasta aquí, como han podido ver, esos son los temas entonces que vamos a ir desarrollando. Para ir terminando este detallito, entonces, compañeros, quiero que se anoten algo bien interesante, algo bien importante antes de continuar con las diapositivas. Quiero que anoten lo siguiente. La Constitución tiene 5 partes. Anótense ese detallito, chicos. La Constitución tiene 5 partes. Y en cuanto al número de artículos, también anótenlo. Tiene 411 artículos. 411 artículos. Ahí está. No se olviden para nada. Siempre les comento a los compañeros a modo de broma incluso. En algún caso los compañeros me suelen responder cuando yo les pregunto cuántos artículos tiene. 114 o 141. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese detallito, a no confundir los números, chicos. 411 artículos y 5 partes dentro de la Constitución. Ahora sí, compañeros. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda, compañeros? ¿O todo está entendido? Si está entendido, deditos arriba, chicos, a ver, quiero verles interactuar por ahí. Ahí está Katy, gracias. Gabriela también. Juan, ahí está. Ruth también. Jimena, ya listo, está bien. Muy bien, compañeros. Entonces, vamos a entrar ahora sí al tema de la Constitución. Vamos compartiendo las diapositivas. En su cuaderno, en sus apuntes, pueden colocar primera parte. Nada más. Solamente coloquen primera parte. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás de muchas de las constituciones, en realidad en las versiones de la Constitución, puede ser al interior en un índice o al final, en la parte de atrás de la Constitución, van a poder ver ahí primera parte, segunda, tercera, cuarta, quinta. Están ahí los nombres, incluso bases fundamentales del Estado de Derechos, Deberes y Garantías. Entonces le van a ir anotando posteriormente. Esta primera parte de la Constitución nos interesa, como ya hemos dicho, por un detallito. Habla de lo más importante que tiene Bolivia. Y ahí está el número 1, el artículo número 1. Vamos a analizar, chicos, el artículo 1, 2 o 3 en algún caso, siendo que esta partecita, la primera parte de la Constitución, es más teórica y es fundamental. Es la más importante.
Esto también ya lo han llevado en colegio, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque el año pasado, 2023, los compañeros que han postulado para el área policial ya tenían que conocer los temas que ahorita vamos a ver y porque el examen era de las cartillas del Ministerio de Educación. Entonces, he revisado las cartillas del Ministerio de Educación, los temas de historia, geografía cívica, por decir así, el área de sociales, y sí han llevado estos temas. Entonces, es cuestión de ir recordando, chicos, un poquito y en algún caso eh, tomar mucha atención. Fíjense, ¿qué dice el artículo número 1? Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario libre independiente, soberano democrático intercultural descentralizado y con autonomías. Hasta ahí nos interesa esta primera parte. Los que tengan constitución, los que hayan tenido la posibilidad de tener su constitución ahí al ladito, subrayan lo que esté en mayúsculas, solo lo que esté en mayúsculas. Bolivia había sido ¿qué? Un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Eso había sido Bolivia, chicos. Entonces, eso es el nombre de Bolivia, por decir así, no es el nombre oficial, ya sabemos que el nombre oficial es el Estado Plurinacional de Bolivia, pero todo lo que están subrayando o lo que están anotando ahí los compañeros en el cuaderno, todo eso es Bolivia. Y vamos a ir analizando justamente eso que está en mayúscula. Primer detalle de Bolivia, ¿qué hemos dicho? Que es un estado. Pueden tomar notas, chicos, apuntes, pueden incluso tal vez grabar el tema que estamos avanzando el día de hoy. Bolivia entonces había sido un estado. Vamos a definir lo que es un estado y posteriormente vamos a ir viendo los otros aspectos. Anótense, ¿qué había sido un estado? Al ladito, 2 puntos seguidos. Es una organización política en relación a su pueblo. Les voy a volver a repetir. Es una organización política en relación a su pueblo. En relación a su pueblo. Listo, entonces fíjense, chicos, esa es la definición de Estado. Ya sea llamado Estado de Israel o Estados Unidos o Estado Plurinacional de Bolivia, esa es la definición de cualquier Estado. Es una organización política, pero en relación a su pueblo. ¿Qué más tiene un Estado? Lo que están observando en la imagen, a la base de la imagen. Tiene 3 componentes principales que va a ser territorio, población y soberanía. Entonces vayan tomando nota varios de los compañeros que tal vez no le han sacado capturita o los que además de sacarle capturita están tomando apuntes. Muy bien. Territorio, población y soberanía. Un compañero nos decía algo así, ¿no? Una vez nos decía, un país para que se vuelva país tiene que tener ¿qué? Territorio. Sí o sí tiene que tener territorio. Ahora, aparte de tener un territorio, simplemente, ¿qué necesitamos? Gente. Ahí está, población. Y además de esos dos, soberanía. Pero en el caso de la soberanía, ¿qué es eso? Vamos a anotarlo ahí al ladito. Signo de igualdad, como si fuera matemáticas, como si fuera física, coloquen chicos. Soberanía, signo de igualdad. Y coloquen al ladito poder. Eso había significado la palabra soberanía. Había significado poder. ¿Dónde vemos el poder? Es decir, ¿quién tiene el poder aquí en Bolivia? Uno me podría decir el gobierno. ¿Por qué? Porque él tiene a la policía y a las Fuerzas Armadas. Él tiene el poder político, etcétera. Pero en realidad es el pueblo. El pueblo tiene el poder. Ese detallito lo vamos a ver más adelante. Ahí está, chicos. Entonces, eso es un Estado, una organización política, pero con estos 3 componentes: territorio, población y soberanía. Vamos al segundo aspecto que hemos leído en el artículo 1. ¿Qué más había sido Bolivia? Unitario. Anótense qué es el término unitario. 2 puntos seguidos, al ladito.
Anótense. Una ley rige todo el territorio boliviano. Una ley rige todo el territorio boliviano. ¿A qué nos referimos cuando decimos entonces que una ley rige todo el territorio? Cada vez que los diputados senadores sacan una nueva ley para Bolivia, lo hacen para todo el territorio nacional, no solamente para el departamento de La Paz o de Santa Cruz o de Tarija, sino para todo el país. Y a eso se le denomina unitario, que una ley, les vuelvo a repetir, es para todo el país. No hay ningún departamento que pueda oponerse a una ley nacional. Y eso le llamamos unitario. Sencillo, ¿no ve, chicos? Esito es unitario. Vamos al siguiente término, social. ¿A qué se referirá cuando decimos social? Bolivia es un estado unitario social, dice. Anótense al ladito de social. El Estado ayuda a su pueblo. Les vuelvo a repetir. El Estado ayuda a su pueblo. Ahí está, Estado social. Entonces, ese es el término, es decir, por eso está la imagen de el dólar, por decir así, de el dinero que va cayendo y las personas que lo van recibiendo. Es decir, bonos de todo tipo. El Estado ayuda al pueblo con renta dignidad, bono Juancito Pinto, Juana Zurduy, etcétera. Entonces, a eso se está refiriendo cuando decimos Estado social. Espero que esté clarito también, chicos. Me preguntan en cualquier momento, me dicen, profe, ¿puede volver a repetir esta definición o este detallito no lo entendí? Me lo dicen, ¿ya? Vamos con el siguiente término, de derecho, Estado de Derecho. Cuando decimos de derecho, se refiere a lo siguiente, anótense 2 puntos seguidos. Las leyes ordenan el Estado. Las leyes ordenan el Estado. Ordenan el Estado. Punto aparte. ¿A qué nos referimos? Que Bolivia tiene un grupo determinado de leyes. Un ejemplito. Tenemos la Constitución Política, tenemos el Código Civil, Código Penal, Código Tributario, tenemos también la Ley de Educación, tenemos una ley a favor de las mujeres, tenemos leyes para los niños y las niñas y adolescentes, tenemos leyes para las personas mayores de edad, de 60 años, es decir, ordena, por eso les decía, organiza todo el país. Si Bolivia no tuviera leyes, todo sería un caos. A eso se está refiriendo con Estado de Derecho. Como Bolivia tiene un Estado de Derecho, entonces quiere decir que Bolivia está bien organizado, que no hay ningún tipo de caos. Listo, vamos con el otro término, plurinacional. Hemos dicho que Bolivia es un Estado unitario social de derecho plurinacional. Como ya la fotografía les ayuda muchísimo, chicos, ¿qué es plurinacional? Anótense al ladito. El reconocimiento de las 36 culturas. El reconocimiento de las 36 culturas. Punto aparte. Muchos compañeros me han dicho hace varios años atrás, profe, se han descubierto 3 culturas más, otros me han dicho, profe, han dejado de existir 2 o 3 culturas, dijeron en la televisión o se hizo una investigación, etcétera. Oficialmente nosotros tenemos 36 culturas, chicos, y no se vayan a olvidar para nada, ¿ya? Oficialmente, es decir, puede que haya desaparecido uno o puede ser que simplemente
se haya descubierto uno más, qué sé yo, pero el nombre oficial es justamente 36 culturas del Estado plurinacional. Para esto quiero que hagan una pequeña investigación, quiero que investiguen los nombres de las 36 culturas, de las 36 culturas. Anótenlo ahí. Investigar las 36 culturas. ¿A quién le va a ayudar esta investigación, chicos? A ustedes. Quiero que le anoten el nombre de las 36 culturas, solamente el nombre, no ningún otro dato más. Quiero que conozcan ustedes y lo coloquen ahí en su cuaderno. Afroboliviano, ayoreo, aymara, baure, besiro, canichana, cabineño, etcétera. Cada uno de los distintos tipos de culturas que hay en Bolivia. Les va a ayudar muchísimo porque tal vez en el examen les puedan preguntar y les puedan decir cuáles son el inciso correcto dentro de las culturas en Bolivia o alguna cosa así. Listo. Vamos con el otro término, comunitario. Y con eso terminamos esta primera partecita. En el caso de lo comunitario, ¿a qué se refiere? 2 puntos seguidos coloquen. Bolivia es una gran familia. Bolivia es una gran familia. Punto aparte. Listo. Esa es la definición de lo comunitario. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, compañeros. ¿Por qué se dice que Bolivia es una gran familia? Porque este término de lo comunitario en realidad es una característica que lo tienen las culturas en Bolivia. Para ellos no hay eso de sociedad, por decir así, como nosotros lo conocemos. No sé si toditos son del área urbana, chicos, pero en el área urbana sucede lo siguiente, que cuando tú sales de tu casa y encuentras a un vecino o a una persona que tú no conoces, habitualmente no se la saluda. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad individualizada. Cada persona es un individuo y no hay por qué motivos molestarle siendo yo un extraño. Pero en el caso de la comunidad, no existe eso de la sociedad, sino de lo comunal. ¿A qué me refiero? Que todos se conocen. No hay nadie que sea extraño. Es decir, hay una persona que sale dentro de la comunidad y por si acaso, ni por si acaso lo ha conocido en su vida, pero sabe que vive en la comunidad una persona y en el camino pues se cruzan y ¿qué es lo que le dice? Habitualmente aquí en el altiplano le dice tío o tía. Es decir, siempre existe el saludo, siempre existe esa especie de familiaridad que habría dentro de una comunidad. En el caso de las sociedades rurales no es de extrañar entonces que sean como si fuera una familia. A eso se refiere con lo comunitario. Listo, compañeros, ahí está. Entonces, eso es el artículo número 1. Por eso les decía, es un poquito muy extenso, pero nos ayuda harto. Eso había sido Bolivia, un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario. Vamos a la segunda parte de este mismo artículo, ahí después del punto seguido, donde nos habíamos quedado. Dice, Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. ¿Qué es lo que nos interesa destacar acá, compañeros? Pueden resumirlo si quieren esta última parte, los que tengan constitución o los que tengan sus apuntes. Resúmanlo de la siguiente manera. Bolivia tiene mucha diversidad para la unidad. Les vuelvo a repetir, Bolivia tiene mucha diversidad para la unidad. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que nosotros somos, como dice ahí, plurales. Tenemos más de un tipo de política, muchos tipos de economía. Por ejemplo, la economía comunitaria es una cosa, la economía capitalista es otra, la economía socialista es otra, la economía neoliberal es otra, etcétera. Hay distintos variedades de economía, dice en Bolivia.
Jurídico también, justicia comunitaria es una cosa, la justicia de las leyes aquí en Bolivia dentro de las ciudades es otra. Cultural, ya hemos mencionado, 36 culturas, igual idiomas. Somos muy diversos. Pero ¿para qué tiene que servir esa diversidad? Dice, para la unidad. Por eso dice, para integrarnos como un país. Listo, compañeros. Ya saben ustedes entonces la base más importante de Bolivia. En el contexto de las leyes dice que Bolivia es diversa, pero para la unidad. Bolivia es un estado, es unitario, es social, de derecho, plurinacional comunitario. Listo, compañeros. Vamos a saltar al artículo número 3 porque me parece que es más importante el 3 que el 2 incluso. Incluso el 2 ya se va a sobreentender más adelante. Vamos al artículo 3. Los que tengan su constitución podrán revisar y los que no, luego lo van a ir revisando. Dice, la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y bolivianos, las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Para que sea más sencillo, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo? La nación boliviana está formada, dice chicos, pueden ir tomando apuntes, está formada por estos cuatro. Estos cuatro son los grupos sociales que existen en Bolivia. Fuera de estos cuatro ya no hay más. Fíjense, vamos a ir revisando uno por uno. Dice bolivianas y bolivianos. Y aquí siempre les voy dando una pauta. Todo lo que veamos de las leyes, vayan pensándolo en su vida de ustedes. ¿A qué me refiero? Piensen de cuál de estos cuatro ustedes pertenecen, porque tal vez les van a preguntar en algún momento. Les explico. El número 1 dice, bolivianas, bolivianos. Imagínense un joven, siempre les digo, imaginario. Este joven dice, yo no soy aymara ni guaraní, yo no soy de ningún tipo de cultura, tampoco sé hablar esos idiomas. Yo he nacido en la ciudad y como he nacido en la ciudad, pues soy boliviano. Mi papá y mi mamá tampoco son del área rural, ellos son de la ciudad. Mis abuelitos, lo propio, habían nacido en la ciudad. Y al final el joven concluye diciendo, yo solamente soy boliviano. Me considero boliviano sin ningún tipo de identidad cultural, sin ningún tipo de otro idioma, ni costumbre, ni tradición. Ahí está, compañeros, el primer grupo de personas, los que se llaman bolivianos y bolivianas nada más. El segundo grupo, en cambio, igual, imagínense un joven imaginario y este dice, soy boliviano, pero mis papás son aymaras. Entonces yo me llamo o me considero aymara también. U otro podrá decir, yo soy boliviano, pero mi mamá es guaraní. Y me encanta más la cultura guaraní que otra cultura. Listo, yo me considero guaraní. Entonces el segundo grupo de personas es que tiene una identidad cultural. Guaraní, quechua, leco, etc. El tercero, comunidades interculturales. En el caso de los interculturales se refiere a dos culturas entremezcladas. Literalmente se entremezclaron en el pasar de la historia. ¿A qué me refiero? Un joven en algún momento me decía, profe, yo soy de un pueblito en el cual hablan un solo idioma. ¿Y qué idioma es ese? Y él me decía, es aymara y quechua. Es decir, no hablan aymara solamente, ni quechua solamente. No es que sepan dos idiomas, sino que al pasar los años y los siglos, han mezclado los dos idiomas y lo han vuelto uno solo. Hay palabritas en aymara y hay palabritas en quechua, pero ellos no lo entienden como si fuera dos tipos de idiomas, sino lo han entremezclado de tal manera que solamente para ellos es un idioma. Esos son los interculturales, que han mezclado culturas, tradiciones, costumbres, si quieren. Y finalmente los de las comunidades afrobolivianas.
Los afro han venido de África y ellos entonces no son originarios de este país o de este territorio, son de descendencia africana. ¿Y dónde los encontramos? Solo en los yungas de La Paz. En ninguna parte más de Bolivia existen. Y entonces ellos, como tienen su origen en África, se distinguen siendo otro tipo de cultura. Listo, compañeros, ahí está. No es necesario que me lo respondan, pero en su mente respóndanse de cuál de estos 4 grupos sociales son ustedes. Unos serán bolivianos, otros serán de una cultura, otros serán interculturales tal vez, y otros tal vez incluso afrobolivianos. Ahí está. Entonces, a eso se está refiriendo con el artículo número 3 de la Constitución Política de Estado. Espero que no haya ninguna duda en el artículo 3, chicos, porque en el artículo número 3, en realidad, incluso en otro tipo de instituciones les preguntan. Y entonces ahí, por si acaso, en entrevistas de Fuerzas Armadas o tal vez incluso de la ANAPOL, les podrían preguntar de qué grupo o nación boliviana eres. Y uno ya tiene que estar recordando el artículo 3. Vamos al artículo 4, que es más sencillo todavía. ¿Sobre qué habla? Sobre la religión. Yo sé que le están sacando capturita, otros están apuntando, que dice, Bolivia es un estado laico. No lo menciona el artículo número 4, no dice que el estado es laico así directamente. Lo que dice es, el estado es independiente de la religión. ¿Qué es eso de independiente? Justamente lo que está escrito en la diapositiva, laico. Es decir, Bolivia no tiene religión. Las anteriores constituciones decían que Bolivia es un estado con religión católica, pero ahora lo que dice la constitución es que no tiene religión. Pero, ¿qué dicen las letritas en color verde? Respeta y garantiza la libertad de religión. Es decir, cada ciudadano puede ser cristiano, evangélico, puede ser católico, musulmán o budista, dependiendo de la persona. Eso es lo que está diciendo el artículo número 4. ¿Listo? Vamos al artículo número 5. Si se dan cuenta, chicos, el artículo número 1 era el más teórico. Ahora el 3, el 4 es más sencillo de entender. El 5, ¿qué nos habla? ¿De qué nos está hablando el artículo 5? Los idiomas oficiales del Estado boliviano. Fíjense, vamos a leer con calmita. Todos a la primera línea. ¿Qué dice? Son idiomas oficiales del Estado. 1, el castellano. Y todos los idiomas de las naciones y pueblos. ¿Cuántas naciones, pueblos dijimos que teníamos? 36. Más el castellano, chicos, 37. Entonces anótense, sáquenle capturita también, porque ahí están los distintos tipos de idiomas que tenemos. Anótense, 37 idiomas oficiales tiene Bolivia. Si algún profe de sociales en algún momento le dijeron que tenemos solamente 4 idiomas oficiales, castellano, guaraní, aymara, quechua, porque son los más hablados, olvídense, chicos. No solo tenemos 4 idiomas, no solamente tenemos 10, sino que como somos un estado plurinacional, toditos cuentan como idiomas oficiales. 37 idiomas oficiales. Ahí está. Y ahí está justamente, fíjense, Aymara, Araúna, Baure, Beciro, Canichana, Cabineño, Cayubaba. Todos esos idiomas, chicos, memorícense. Ya, así les voy a decir. En algún momento, si hay posibilidad, les pregunto, ¿ya? Usualmente yo en clases presenciales les voy diciendo a los chicos, para la próxima clase quiero que me sepan los 36 idiomas de memoria. No todos me lo dicen, lamentablemente, pero quiero que ustedes sí lo sepan, porque en el examen también puede que entre en incisos A, B, C, D, cuáles son los idiomas bolivianos dentro de las culturas. Y tal vez uno no sepa. Fíjense, hay un more por ahí. No sé si sabían que existía more.
el último idioma, Samuco, Leco. Los que son más conocidos, pues son más fácil de recordar, guaraní o quechua o aymara, pero los otros son un poquito más complicados. Entonces, memorícense, chicos. Y esta imagen que están viendo, chicos, también desde ahorita les diré, vayan sacándose una captura, ya sea de esta imagen que están viendo ahorita, o mejor si lo sacan del Google. Creo que aquí se nota también, pero depende de ustedes. Se pueden sacar también del Google para que las letritas se vayan viendo bien. A eso me voy. Sí, más bien que se nota acá. Pueden sacarle una capturita. ¿Por qué? Porque en algún momento les van a preguntar los territorios de las culturas. ¿Dónde queda la cultura, por ejemplo, Urus? Y si ustedes pueden ver, está en color turquesa, en el lugar de Oruro. Ahí en el departamento de Oruro, Uru dice justamente. Y ahí al ladito está pues, Aymara. Les podrían preguntar entonces en qué departamento se localiza la cultura Uru. Inciso A, B, C, D. Y ustedes como ya tienen en su mente dónde, pues facilito lo van a poder responder. Para eso sirven los mapitas. Vamos al artículo 6, ya vamos terminando también las clases. Vamos al artículo número 6. ¿Qué dice? Primer detalle, Sucre es la capital de Bolivia. Todos sabemos eso, a no confundirse con Chuquisaca, porque algún compañero una vez me dijo Chuquisaca. Mucho cuidado con el departamento, en realidad es solamente la ciudad de Sucre. Pero otro detallito es lo que están viendo en la parte inferior. La sede de gobierno o capital política es La Paz. A no olvidarse entonces, chicos, este detallito de la capital política, así se le conoce también hoy por hoy, capital política La Paz. Como están observando ahí, otra imagen también, vamos a jugar un poquito con los términos. Capital histórica, constitucional, si quieren, Sucre. Pero la capital política o sede de gobierno es La Paz. A no confundirse, aunque Wikipedia lo diga, chicos, porque en algún momento decía Wikipedia que La Paz es la capital de Bolivia, no es la capital, es sede de gobierno, aunque lo digan otros, no lo es. Ya estamos estudiando Constitución. Artículo 6. ¿Qué estamos viendo en la imagen, chicos? Facilito. Espero que lo sepan porque en colegio, como les decía hace ratito, en las cartillas, en colegio sí conocen, y espero que sí lo conozcan de memoria, chicos, los símbolos patrios. Antes de leer la teoría, que está también importante, fíjense las imágenes. Arriba la bandera rojo, amarillo, verde y abajo la huipala. ¿Son parecidas? Sí son parecidas porque ambas se van a izar y se ondean ambas. Las otras dos parecidas son la cantuta y el patujú. ¿Por qué? Porque ambas son flores. Los otros dos parecidos es escudo y escarapela. ¿Por qué? Porque se escriben casi parecido al inicio. Escudo, escarapela. Entonces siempre acuérdense, chicos, de par, par, par y no se van a olvidar para nada los símbolos patrios. Si se acuerdan de la bandera, pues ya se van a acordar de la huipala. Si se acuerdan de la cantuta, del patujú. Del escudo, de la escarapela. Y el único que queda solito es el himno boliviano. Así se lo denomina en la Constitución Política del Estado. Himno boliviano. No le dicen himno nacional, como en nuestros colegios nos dicen muchas veces. No es un error, pero lo más exacto es decir himno boliviano. Vamos al artículo 7, con el cual vamos a ir, yo creo, cerrando, parece ser. ¿Qué dice el artículo número 7? Vamos a leerlo ahí en rojito. Con calmita vamos a leer, chicos. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Hasta ahí nos interesa. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que es soberanía, chicos? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Qué hemos dicho que es soberanía? Poder. Ahí está, muchas gracias, compañera. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Hemos dicho poder. Ahí, fíjense. Vamos a cambiar un poquito la palabrita que está en rojo. Ahora, lo que está en verde también lo vamos a cambiar.
Reside significa vivir, residir, vivir, estar ahí, dicen, ¿no ve? Vamos a cambiar, fíjense. El poder está en el pueblo boliviano. Eso es lo que dice el artículo número 7 de la Constitución. Anótense, subrayenlo los que tengan Constitución. No se olviden para nada lo que les dije al inicio. La soberanía en realidad está en el pueblo boliviano. En otras palabras, el poder lo tiene el pueblo, no el gobierno. El pueblo puede cambiar incluso de forma democrática a un gobierno por medio de un revocatorio de mandato. El pueblo puede aceptar o no un tipo de leyes. Puede haber referéndums. Entonces, el pueblo es el que tiene el poder. ¿Qué dice? Se ejerce de forma directa y delegada. ¿Qué significa eso? Se ejerce de forma directa, muchas veces, como ya les dije, de forma democrática lo puede hacer, o a veces con presión, cuando hay protestas o huelgas, pero lo ejerce el pueblo de forma directa. O de forma delegada. ¿Qué significa delegar? ¿Qué significa esta palabrita? Entregar. Cuando le entregamos, por decir así, los bolivianos, entregamos el poder a un presidente, a un vicepresidente, a un gobernador, a un alcalde, a un diputado o senador o concejal, etcétera. Le entregamos, le delegamos el poder, le decimos, usted trabaje para nosotros, haga obras, pero nosotros vamos a estar en nuestros quehaceres. Entonces, no se olviden, el pueblo boliviano es el que ejerce o el que tiene el poder en última instancia. Listo, compañeros, ahí está. Hasta ahí vamos a hacer un pequeño alto el día de hoy. Espero que no haya sido tan teórico, espero que no se hayan cansado, espero que esté todo correcto. Me dicen si les pareció muy bien, deditos arriba, chicos, o si tienen alguna duda, me lo dicen. Ya, está bien. Ahí está. Entonces, como todo quedó claro, el día de mañana vamos a seguir con la misma dinámica, chicos. Mejor si tienen la Constitución al ladito, entonces va a ser más facilito para ustedes. Y como ya les dije a los compañeros, se lo van a llevar la Constitución a sus instituciones y pues va a ser más fácil para ustedes. Entonces, aquí quedamos, chicos. Hasta mañana. Bendiciones.